Hola. Siento que el día de hoy me veo como una extraña combinación de personajes de Harry Potter. O sea, entre la maestra Trelawney, Hermione y Hagrid. Pero no me quise poner nada de maquillaje. Bueno, de hecho casi no uso maquillaje, pero igual. Así que, hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, y con esa introducción, espero tomen su tacita de café, de té, de agua, tomen algo, o no sé, un postre, una fruta, algo, mientras les platico sobre mis libros favoritos, algunos, no todos, principalmente porque algunos no los tengo yo, pero les voy a hablar a grandes rasgos de algunos de mis libros favoritos. Algunos, digo. Creo que vale la pena aclarar que el orden en el que voy a comentar estos libros no es uno en específico, no es como de que el que más me gusta al que menos me gusta, no tiene un orden específico. El primer libro del cual les quiero hablar es Helium, de Rudy Francisco. A él lo conocí gracias a The Books and Poetry. Es inglés. Es un libro de poemas, con el privilegio de que pude conseguirlo. Lo pueden comprar en Amazon, si es que les interesa. Son poemas. También les voy a dejar el link a su Facebook. A lo mejor el link a algún video de alguna de sus presentaciones, porque es muy bueno. Si saben inglés también, perdón, pero muchos de estos libros están en inglés porque no los podía conseguir en español. ¿Por qué razón? La verdad no tengo idea, pero hay muchos libros que tengo que no podía conseguir en español en el momento y meses después los pude conseguir, o más bien los pude ver en librerías o, por ejemplo, en otros lados en español. Y pues creo que carezco de paciencia en cuestión de libros. Bueno, en cuestión de muchas cosas, pero carezco de paciencia para poder conseguir las cosas que quiero. Y pues como están en inglés entonces, sí. El segundo libro es En la tienda de magia de James R. Doty. Este libro trata de cómo la meditación puede ayudar a las personas, no solo desde la parte espiritual o psicológica, sino también desde la parte médica, porque es un neurocirujano el que está hablando de esto, el cómo le ha servido a él. Y pues es muy interesante el cómo él empezó a meditar o bajo qué circunstancias, porque es una historia muy, muy curiosa, o sea, incluso se podría decir que hasta fantástica, pero vale la pena. Perdón los pelos. Ya les dije, no es difícil conseguirlo en español, creo. Libro número 3. Se llama Luna de Sal, de Carla Medina. Una chica que se va a vivir a la costa con su papá y pues es un libro de fantasía. Y una de mis frases favoritas viene casi al final del libro. Entonces los voy a spoilear un poquito. Y esta es mi frase favorita. También tengan en cuenta que leí este libro cuando tenía como 17. Y no sé, yo siempre he sido muy sensible, muy emocional. Entonces, pues cuando leí esta frase en específico me puse a llorar. Siempre serás el amor que se me fue, pase lo que pase. Es una frase muy bonita. Pequeño paréntesis, si me ven medio rara, es que en la vida real casi no tengo cejas, entonces o no me quise poner cejas, no me quise poner nada de maquillaje. Y pues aparte con estos lentes ni siquiera se me ven las cejas, así que a lo mejor como que no se nota tanto, pero pues igual me veo muy extraña también yo creo que por la luz, pero pues no tengo cejas. El siguiente libro es de una youtuber que se llama Harmony Nice. A la fecha sigue siendo una de mis favoritas, la verdad. Sus videos son muy
estéticos, muy bonitos. Sobre lo que habla, ella habla mucho de Wicca. Y pues de hecho este libro se llama Wicca. Está ya un poquito, pues, golpeado de aquí así. Porque lo leo varias veces y sobre la marcha. Porque, bueno, no quiero hablar mucho de temas religiosos, pero yo soy Wicca. Apenas estoy entrando en ese mundo. Y este libro me ha ayudado muchísimo para conocer más la religión y pues nada, por eso es uno de mis favoritos, porque constantemente lo estoy leyendo, lo estoy releyendo y de hecho aquí tengo un separador, no sé si alcanzan a ver. Cuarto libro. Es 2 en 1. ¡Yay! Es Demián y Siddhartha, ambos de Hermann Hesse. No sé cómo se pronuncia. Si alguien sabe cómo se pronuncia, por favor díganme, porque siempre he tenido la duda. Y de hecho, el primer libro es Demián. Y Demián tiene muchos tintes de gnosticismo y de psicología analítica. Entonces, les voy a leer un pedacito de la introducción. No puedo decir que soy un sabio. He sido un hombre que busca y sigue buscando, pero ya no en las estrellas y en los libros, sino que empiezo a escuchar las enseñanzas de mi sangre. Lo pueden interpretar cada quien como quiera, pero es una de mis frases favoritas. Y Demián trata sobre un chico y su desarrollo, cómo va saliendo del cascarón del hogar y se enfrenta al mundo. Es la transición de cualquier persona y su paso a través de la vida. Y también Siddhartha es más o menos sobre lo mismo, pero es sobre Siddhartha Gautama. Lo leí porque mi papá me dijo, es uno de los libros que me gustaría que leyeras. Y mi papá no tiende sí me recomienda libros, pero no de este tipo. Entonces que mi papá me lo recomendara significó mucho para mí y pues cuando lo leí entendí por qué me lo recomendó. El sexto libro quizá no sea una sorpresa para ustedes o no para la mayoría de las personas que me conocen, porque pues es una muy pequeña introducción a Jung, que es un libro de la Universidad de Oxford y explica a grandes rasgos la teoría junguiana y también es una pequeña biografía de su vida. Pueden ver que pues sí he estudiado bastante este libro. También es de los que he leído varias veces. Tengo muchas anotaciones. También pues está en inglés, pero también me sirvió mucho, por ejemplo, para vocabulario, perdón. Eso es lo que hago. Cuando no entiendo alguna palabra o no sé el significado de alguna palabra, lo anoto en un post-it y pues ahí pongo el significado. A veces lo pongo en inglés, a veces lo pongo en español, dependiendo de cómo encuentre. O incluso a veces lo anoto así en lápiz, en las partes de abajo, o insisto, así en post-its. Si quieren, voy a hacer un video de consejos para aprender inglés, o al menos lo que me ha servido a mí. El que sigue es otro de Jung, pero este es de Murray Stein. También es una introducción a la psicología junguiana o psicología analítica, como le quieran decir, para si les interesa conocer la psicología analítica y pues es a grandes rasgos. Pero está interesante, así que vale la pena. El siguiente libro es una joyita que encontré sin querer. Se llama En casa con mis monstruos. Para los que me conocen, o quizá no sé si realmente lo sepan, pero yo adoro a Guillermo del Toro. Es de las personas que espero en algún punto de mi vida poder trabajar con él, porque lo admiro como no tienen idea. Es como el tío del Toro. Me gusta mucho su trabajo y lamentablemente no pude ir a su exposición en Guadalajara, pero pude conseguir este libro.
que tiene fotos, tiene entrevistas, tiene frases, tiene de todo un poco. Insisto, en algún punto de mi vida espero poder llegar a trabajar con él de alguna manera, ya sea como guionista, como algo. Si pudiera, sería lo mejor. El siguiente libro también es de Guillermo del Toro. Se llama Trollhunters. También lo encontré en... Pero trata sobre precisamente cazadores de trolls, pero es un plot twist muy, muy curioso. Y bueno, al ser una obra de Guillermo del Toro, bueno, también no, se me olvidó decir el nombre del otro autor, que es de hecho el autor, Daniel Kraus, que es el segundo, hasta donde yo sé, es el segundo libro en el que ha participado con Guillermo del Toro. Y hay una adaptación en Netflix que es de DreamWorks, pero es una adaptación para niños, es una serie animada. No es lo que yo esperaba, porque al ser un trabajo de Guillermo del Toro, me esperaba algo más monstruoso, más real, y pues hicieron esta versión para niños. El libro no es para niños, yo siento que es más como para adolescentes, adolescentes y adultos. Muy recomendado, es de mis favoritos también. Lo volveré a leer, definitivamente lo voy a volver a leer en algún punto de mi vida. El último libro del que voy a hablar el día de hoy es uno muy importante. Importante por el contenido. Es complicado hablar de estos temas porque siento que son temas más éticos y que tienen que ver con cada persona, con cada historia de vida, pero se llama Por favor, cuida de mamá. También es de Kyung-Suk Shin, es una autora coreana. Es uno de mis favoritos porque me abrió los ojos a algo muy, bueno, un tema muy sensible. Es un tema sensible porque el mismo título, Por favor, cuida de mamá. Y te pone a pensar que muchas veces nosotros como hijos no conocemos realmente a nuestras mamás. Y es un libro triste. Spoiler, al final lloré. La enseñanza más grande que me dejó este libro es conocer a tu mamá. Pues nada, el siguiente video les voy a dar un spoiler porque tenía ganas de hacerlo ya, pero pues mejor me espero para el siguiente video que voy a hacer. Pero les voy a platicar de un tema más personal. Ya no va a ser solo de libros, va a ser de algo personal. Y espero que esta experiencia personal que les quiero contar les sirva de algo. Va a llegar un punto en el que sea algo triste, sí. Ese es otro spoiler, pero pues igual espero les sirva de algo. Y pues eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Nos vemos luego. La verdad es que no sé si alcanzan a escuchar las palomas, pero pues